herramienta de video para hacer referencia a la libertad de culto como derecho fundamental precisada en el contexto colombiano. Mi grupo está conformado por Paula Bedoya, Angie Medina y mi persona, Andrea Ruiz. En lo referente a la estructuración del video, decidimos clasificarlo en 4 partes. Primero, el concepto, que precisa su definición, cómo se estudia en el contexto colombiano y por qué se debe. La concepción que se tenía antes de la Constitución del 91, después de la Constitución del 91 y por último, nuestras conclusiones. Según el contenido de la Declaración de 1981 de la ONU, el artículo 1, numeral 1, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. ¿Qué percepción de libertad del culto existe en Colombia? El derecho a la libertad religiosa y de culto ha sido desarrollado en Colombia como un derecho fundamental, al tenor del artículo 19 de la Constitución Política. Desde allí se reconoce toda una diversidad de expresiones religiosas y culturales, estructuradas a través de conglomeraciones, iglesias y confesiones religiosas. Esto en un contexto de igualdad, libertad, autonomía y personería jurídica de la que éstas están sujetas. Artículo 19 de la Constitución Política indica: se garantiza la libertad de culto. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. ¿Por qué se debe garantizar la libertad de culto? Partamos de entender la libertad de culto como un derecho fundamental y el sector religioso también como elemento fundamental en la construcción y reconstrucción del tejido social. Por lo que dentro del contexto del constitucionalismo contemporáneo, al derivar de la Constitución los derechos fundamentales, estos se convierten en ejes principales del accionar del Estado, por lo que Colombia se declara como un Estado social de derecho, en donde las fuerzas públicas se encuentran en la obligación de esforzarse siempre en crear un ambiente distendido y de mutua confianza, donde los ciudadanos se desarrollen bajo un marco de tolerancia, integración y respeto. La primera incidencia del protestantismo en Colombia data desde principios del siglo XIX en el marco de un Estado republicano largamente caracterizado por el confesionalismo católico religioso, fruto de la tradición española de más de 3 siglos de dominación. ¿Cómo era antes de la Constitución del 91 este derecho? La primera incidencia del protestantismo en Colombia data de principios del siglo XIX en el marco de un Estado republicano largamente caracterizado por el confesionalismo religioso católico, fruto de la tradición española de más de 3 siglos de dominación. La llegada de soldados provenientes de Inglaterra, en su mayoría protestantes, para apoyar el proceso de independencia, demandó del Estado naciente garantías para la práctica de su fe, lo que se concretó inicialmente a través de tratados comerciales. Un clima de tolerancia religiosa se materializó durante el radicalismo liberal de la segunda mitad del siglo XIX. En la Reforma Constitucional de 1853 y la Constitución de Río Negro de 1863 se promovió expresamente la pluralidad religiosa y se consagraron las libertades de culto y de pensamiento. En ese tiempo, con el consentimiento del gobierno, las misiones protestantes estadounidenses, particularmente la misión presbiteriana de los Estados Unidos, comenzaron con sus actividades religiosas en Colombia en 1865. La Constitución de 1886 puso fin al régimen federalista y de paso a la tolerancia religiosa. Un gobierno centralista con la idea de la refundación de la nación se abrió paso y, como lo resaltaba el teólogo e historiador bautista Pablo Moreno, sobrevino un periodo caracterizado por confesionalismo católico estatal. Hasta 1928, para los grupos misioneros en el campo educativo, fue su escenario prioritario. En los años 30, las reformas liberales dieron un aporte significativo al tema religioso, resaltando la libertad de conciencia y de educación. Entre 1930 y 1934, los curas manejaban un sistema imperial que remataba en Roma, según el cual Colombia se conducía como una tribu apenas civilizada, en la alianza del clero y el Partido Conservador. La Iglesia manejaba la educación e instrucción de los colombianos en todos sus grados, y el Partido Conservador en el poder.
De 1934 a 1946, la llegada de los liberales al poder por primera vez en el siglo XX los llevó a la implementación del modelo laico liberal. Este modelo optaba por una serie de medidas anticlericales y anticatólicas que buscaban anular la influencia de la institución eclesial en la educación y la sociedad. Además, permitía la llegada de movimientos protestantes. Por ello, en Colombia, con un gobierno liberal, hubo un ambiente favorable para la predicación de un culto cristiano alternativo como resultado de la reacción contra el monopolio político, legal y social de la Iglesia Católica. En los años 1930 hasta 1948, el protestantismo se asentó definitivamente en Colombia. También tenemos en cuenta que con la reforma de 1945 se reemplaza la tolerancia por libertad de cultos. En el gobierno de Juan Manuel Santos se incluyó por primera vez en un plan de desarrollo el reto o el desafío de reconocer una identidad religiosa. Fue así como en 2016 inició la formulación de una política pública que regulara integralmente la pluralidad de las religiones. Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante la sentencia de tutela de 200 de 1995, se pronunció sobre el alcance y la naturaleza jurídica de las confesiones religiosas y precisó que cada iglesia es libre de establecer, según sus criterios, los reglamentos y disposiciones con arreglos a los cuales habrán de cumplirse los objetivos inherentes a la fe que practica. Las decisiones de tales autoridades dentro de las competencias que la propia confesión religiosa establece son obligatorias para sus feligreses en la medida en que sus ordenamientos internos lo dispongan. De la misma manera, las religiones gozan de la libertad para establecer requisitos y exigencias en el campo relativo al reconocimiento de dignidades, jerarquías y así como lo referente a los sacramentos, ritos y ceremonias. Todo esto implica un orden eclesiástico que cada comunidad religiosa establece de modo independiente, sin que las autoridades del Estado puedan intervenir en su configuración ni en su aplicación, así como las jerarquías eclesiásticas tampoco están llamadas a resolver asuntos reservados a las competencias estatales. El hecho de manifestar de manera expresa en la Carta Constitucional del 91 la libertad de culto significó sin lugar a dudas un avance amplio en su protección, eliminando la confesionalidad y dejando en pie la igualdad de las diversas iglesias y confesiones religiosas, lo cual permitió el crecimiento de varios grupos religiosos. No obstante, se muestra un serio desconocimiento del fenómeno religioso. Actúa en la mayoría de casos con prejuicios, lo que impide una correcta creación de la cultura de tolerancia hacia esta diversidad. Infortunadamente, nuestra realidad evidencia que la propuesta inicial de libertad religiosa y de cultos en el país se ha quedado más en el discurso y en la letra, puesto que los guardianes mismos de la Constitución se han convertido en algunos de los principales mutiladores de estos derechos. El Estado colombiano a través de algunas instituciones y poco a poco la fe y la conciencia se vulneran en Colombia, tal como lo afirma Laura Muñoz en su artículo 25 años de la libertad religiosa y de cultos en Colombia del periódico El Espectador. Al respecto, la Corte Constitucional se pronuncia con una sentencia, que es la C-350/1994, en la cual afirma: los derechos que hacen parte de la libertad religiosa en efecto pueden desprender tres derechos básicos. El primero, a no ser molestado por razón de las convicciones o creencias. El segundo, a no ser compelido a revelar a través de convicciones o creencias. Tercero, no ser obligado a actuar en contra de las mismas convicciones o creencias de los aspectos señalados. Puede establecerse el deber del Estado y de los particulares a respetar las creencias de las personas. En efecto, podemos llegar a la conclusión de que el concepto de la libertad de culto se ve materializado el día de hoy, pues no refleja dicho deber de respeto por parte del Estado y de los ciudadanos, no se evidencia, y queda claro que en situaciones como los budistas reciben una serie de improperios hasta el punto de tildárseles de locos o enfermos mentales por el hecho de meditar en cualquier lugar. Una iglesia del barrio de Alameda de Cali cobra el 10% del salario del diezmo, y si el fiel no tiene estos dineros no se le permite el acceso al templo. El saqueo y calcinación de templos religiosos que profesan algunas creencias de ancestros africanos que son muy antiguas, a manos de hombres con un pensamiento extremo del Evangelio. Finalmente, en la actualidad nos podemos referir al decreto 437 del 2018, el cual estipula el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que se incorporan al ordenamiento jurídico mediante la Ley 74 de 1968. Este establece que igualmente la garantía de los derechos que están allí consagrados sin discriminación por motivos, entre otros, de religión, el compromiso que deben adquirir los estados para que garanticen que los hijos reciban la educación religiosa y moral que estén de acuerdo con las propias condiciones de los mismos.